Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, como todos los domingos, nos reunimos para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítanme orar, por favor, para comenzar el servicio de esta mañana. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios bueno, te glorificamos, Señor, alabamos tu nombre, te damos gracias por el gran privilegio, Señor, que tú nos das de servirte. Gracias por la bendición que nos das de unirnos por diferentes medios, Señor, para que como un cuerpo, como una iglesia, como tu iglesia, podamos adorar y bendecir tu hermoso nombre. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo, aquel por cuyos méritos podemos ser salvos. Gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te imploramos, Padre, que bendigas este tiempo, que nos hables y nos cambies por tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, sus familias, a cada una de las personas que están conectados y a aquellos que se van a conectar. Te lo pido, Señor, te lo imploro y te doy gracias en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, que en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que Jesucristo, con su sacrificio, que fue un sacrificio perfecto, con su sangre derramada en la cruz, nos redimió. Lo que eso significa es que nos libertó de la esclavitud, del castigo que nos merecíamos. Nos rescató, nos salvó. Él pagó nuestra deuda de pecado y nos reconcilió. Nos dio acceso al Padre, dándonos perdón y salvación. Solo la sangre de Jesús. Jesús, la sangre de Jesús, que libra el pecado de condenación, y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, pagó mi redención y me salvó. Mi refugio y mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Él vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre
Gloria, gloria. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gracias a Dios por ese sacrificio, por su sangre, por el perdón que solo Él podía ofrecer. Él es nuestra esperanza, Jesús. Y cuando hablamos de esperanza, nuestra esperanza es mucho más que un deseo de que algo suceda. Nuestra esperanza es la seguridad, la plena confianza en la fidelidad del Señor y en sus promesas, en el sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados, en que si nos arrepentimos de todos nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de Cristo, somos salvos, en que en ese momento nuestro mayor problema, que es el pecado, queda resuelto. Nuestra esperanza es que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos y viviremos con Él por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, una esperanza viva. Y cantamos al Señor. Un gran amor desesperado, miré al cielo y en la noche a ti clamé. En las tinieblas tu amor perfecto mi corazón atravesó. Todo está hecho, todo está escrito, mi esperanza es Jesús. Misericordia incomparable, incomprensible, tu gracia es. El Dios eterno se hizo hombre, y mi pecado así llegó. La cruz declara, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó, gran Salvador, te pertenezco, mi esperanza es Jesús. Aleluya, gloria a quien me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas se rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza es Jesús. Una vez más, aleluya. Aleluya, gloria a quien me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas se rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza es Jesús. En la mañana del tercer día, tu cuerpo inerte vida cobró. Sobre el silencio, el león rugiente
mañana del tercer día, su cuerpo inerte, vida cobró sobre el silencio, el rugiente declara que la muerte venció. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, gloria a quien me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó. Las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación. Nuestra esperanza en Jesús, una vez más cantamos a Él. Aleluya, gloria a quien me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó. Las cadenas se rompió, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza es Jesús. Mi esperanza es Jesús. Mi esperanza Hermanos, Dios les bendiga a todos. Buenos días. Estamos aquí reunidos nuevamente para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y esperamos en el nombre de Dios que aunque usted esté desde su casa, también este tiempo sea de edificación y que podamos meditar juntos en la palabra de Dios, que podamos ir a las Escrituras y que la Escritura nos hable, nos confronte, pero también nos aliente, mirando a Cristo como lo que es, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como lo más hermoso que ha ocurrido en nuestras vidas. Le invito a abrir sus Biblias o a encender sus Biblias en Lucas capítulo 1. Hoy estaremos leyendo los versículos, estaremos meditando en los versículos 5 al 25. Y esperamos en el nombre de Dios que Él sea glorificado en esta mañana y que cuando esta transmisión termine, ninguno de nosotros quedemos iguales, sino que veamos la gloria del Señor Jesucristo y que esa gloria transforme nuestros corazones. Así que dice, simplemente voy a leer el versículo 5 para orar y entonces ir directo a lo que es la palabra del Señor. Versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Señor, bendice tu santa y bendita palabra, y que se haga viva en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, a pesar de que algunos hermanos están en sus casas, con sus familias, que puede ver cualquier cosa que pueda interferir en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo permita que ministre, que tu palabra ministre en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que más afecta nuestras relaciones interpersonales son las promesas no cumplidas. Como ustedes bien saben, muy pronto van a venir las elecciones. Y muchas personas de nuestro pueblo ya no confían en esa rama política porque entienden que los políticos o la mayoría de aquellos que van a ocupar un puesto político hacen muchas promesas en las campañas, pero después eventualmente no cumplen esas promesas. Se hizo un estudio hace varios años atrás, en los primeros 10 meses del presidente Obama, y surgió que ese estudio era de cuántas promesas él hizo antes de la campaña. Y el estudio dice que él hizo más de 500 promesas que él iba a hacer cuando él fuera presidente. Y si nosotros analizamos cada persona que hace promesas, ya nosotros estamos
nuestras mentes están preconcebidas a que cuando alguien hace una promesa, nosotros dudar de esa promesa, porque mucha gente nos ha fallado. Esto hace confundir a la gente. Esto puede llegar el momento en que nosotros dejemos de confiar en las personas. Inclusive muchas personas dicen, yo no puedo confiar en tal persona. O muchas personas pueden decir, yo no confío en nadie. Yo no confío en nadie. Inclusive tenemos muchas personas que se autodenominan ateas. Y una de las razones es porque la gente le ha fallado tanto y entienden que no deben confiar en nadie más que no sean ellos mismos. Pero sin embargo, la Escritura nos muestra todo lo contrario. La Escritura nos muestra que sí podemos confiar en Dios, porque Dios cumple sus promesas. Y si nosotros vemos este texto del libro del Evangelio de Lucas, después de mencionarnos toda esa parte histórica, todo lo que implica este evangelio y cómo este evangelio es una narración histórica, ahora Lucas pasa a narrarnos una promesa cumplida. Entonces la idea principal de este pasaje es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre va a cumplir su plan con su pueblo. Hace muchos años atrás se abrió una deuda y Dios prometió pagar esa deuda. Y el tiempo pasó y los años transcurrieron. Pero llegó el momento donde Dios iba a revelarse haciéndose carne y proveyendo salvación para todos nosotros. Y entonces antes de él nacer, vino alguien que fue aquel que abrió el camino, fue aquel que predicó la palabra y, como dice el Antiguo Testamento, fue aquel que abrió el camino para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el texto que tenemos delante de nosotros. El texto que tenemos delante de nosotros es la promesa que Dios había hecho en Malaquías, que iba a venir alguien que iba a volver los corazones de los padres a sus hijos y de sus hijos a los padres. Aquel que iba a preparar el corazón del pueblo para que cuando Jesucristo llegara, el pueblo ya tuviera un corazón dispuesto, un corazón que ya había vuelto a su Dios. Y cuando vemos esta historia, lo primero que vemos en esta historia es la vida personal de los papás de Juan el Bautista. El papá de Juan el Bautista era Zacarías, la mamá de Juan el Bautista era Elizabeth. Y lo primero que este texto nos dice en el versículo 5 es: y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Aquí en el versículo 5, Lucas vuelve a presentar un dato histórico y dice que esto ocurrió en el tiempo de Herodes. Cuando hablamos de Herodes, cada uno de los hijos se llamaba Herodes. Y a veces es difícil identificar qué Herodes es el que está hablando aquí. Pero el que está hablando aquí no es otro que Herodes el Grande. Era ese Herodes el Grande, era ese Herodes que reconstruyó el templo de Jerusalén. Era ese Herodes el que después envió a matar a los niños. Era ese Herodes que era el gobernador o el rey de Judea. Este Herodes fue rey desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Y quizás usted puede decir, ¿cómo este hombre pudo asesinar a los niños menores de 2 años? Bueno, Herodes era una persona que no le importaba matar. Cuando él llegó a ser rey de Judá, él lo primero que hizo fue que mató a 45 sacerdotes para él poder mostrar su grandeza. Uno se puede extrañar y dice, ¿cómo este hombre, este sanguinario, pudo matar a todos los bebés menores de 2 años en los tiempos en Jerusalén y cerca de Jerusalén? ¿Cómo es posible que él haya hecho eso? ¿Sabe por qué sí es posible? Porque él también mató a sus hijos. Recuerden que en aquel tiempo siempre había una lucha, el rey tenía una lucha de que sus hijos podían quitarle el reinado.
Entonces, Herodes el Grande tenía 2 hijos con una de sus esposas, y esos 2 hijos, él no quería que ellos fueran los descendientes y que ellos llegaran a ser rey después que él no estuviera, y él mató a esos 2 hijos. Él los mandó a ahorcar. No, perdón, él los mandó a morir por asfixia. Los asfixiaron, le pusieron en el cuello una amarra y le jalaron. Y ahí ellos murieron. Así que cuando vemos a Herodes, Herodes era una persona sanguinaria. Era una persona que mataba, era una persona que inclusive mató a la mamá de sus hijos. O sea que para él no era malo matar, era algo acostumbrado poder matar. Y dice en este texto que Herodes, que en los tiempos de Herodes venía Zacarías. En los tiempos de Herodes venía Zacarías. Herodes siempre tenía un celo con los judíos. Porque aunque Herodes era el rey de Judea, Herodes no podía entrar al templo porque él no era judío. Era de los descendientes de Esaú. Significa que él no podía entrar al templo. Aunque él reconstruyó el templo, él no podía entrar a él porque él no era judío. Y en medio de ese tiempo, en medio de todo ese caos, en medio de un rey sanguinario, la palabra de Dios nos dice que había cierto hombre o cierto sacerdote llamado Zacarías. Y ese sacerdote es aquel que hablaba de parte del pueblo con Dios. Ese era el sacerdote. El sacerdote era aquel que iba delante de la presencia de Dios y le pedía a Dios en representación del pueblo. Entonces, este sacerdote Zacarías entra a la escena en medio de un momento difícil. Pero no tan solo nos habla de Zacarías, sino también nos habla de Elizabeth. Y dice que Elizabeth viene de la descendencia de Aarón. Porque usualmente los sacerdotes se casaban con hijos o descendientes también de sacerdotes. Pero este texto no tan solo nos habla de dónde ellos venían, sino también nos habla de su vida espiritual. Y el versículo 6 dice, y ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea que este matrimonio, los 2 eran justos delante de Dios. ¿Qué significa que eran justos? Que los 2 estaban esperando por medio de la fe. Por medio de la fe, aquel que los declararía inocentes, aquel Salvador que iba a venir, pero también justo implica una persona que está siguiendo, que tiene un entendimiento claro de la voluntad de Dios y de los caminos de Dios. Significa que este matrimonio de este sacerdote y Elizabeth eran personas que tenían la fe en que el Salvador iba a venir, pero también buscaban y vivían conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y dice que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos. Pero aunque ellos se conducían de esa manera, vivían en la voluntad de Dios, obedecían humanamente, lo humanamente posible sus mandatos, vivían en una prueba. ¿Y cuál era la prueba? El versículo 7 nos dice la prueba. Nos dice que ellos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. O sea que ellos tenían una situación difícil. Ellos no podían tener hijos. Una persona que no podía tener hijos en aquel tiempo era una persona que los demás miraban mal, miraban con desprecio. Despreciaban porque esas personas entendían que ellos no eran dignos, que esas personas que no tenían hijos no eran dignos, eran despreciables. Pero tenían el problema de que la economía, ellos dependían de la economía, porque cuando los padres ya se envejecían, eran los hijos que cuidaban de sus padres. Pero al no tener hijos, cuando ellos fueran más viejos o mayores, no tenían quien los protegiese. Así que esta situación de no tener hijos era un problema económico, pero también un problema social. Económico porque no iban a tener quien los sosteniera. Y social porque se veían como pecadores.
Significa que la gente entendía, si esta no puede tener hijos, es porque son pecadores. Así que ellos, aunque vivían de manera justa, aunque ellos vivían buscando la voluntad de Dios, obedeciendo los mandatos de Dios y esperando la llegada del Mesías, estaban viviendo una gran prueba. Y la situación era que ya eran mayores, según el texto. El texto dice, y ambos eran de edad avanzada. Pero aún en medio de esa prueba, este relato, esta historia nos cuenta que Zacarías fue al templo a servir al Señor. Y quizás para poder entender un poco más esto, los sacerdotes y los levitas servían al Señor. Pero dice el contexto cultural de aquel tiempo que habían aproximadamente 18,000 sacerdotes y levitas. Y ellos solamente podían servir en el templo en algunas fiestas y 2 semanas al año. Significa que habían 18,000 sacerdotes, entre sacerdotes y levitas, y ellos solamente podían servir 2 semanas al año. Y para esas 2 semanas ellos escogían quién iba a servir en ese tiempo. ¿Qué posibilidades había? ¿Qué posibilidades había de que en algún momento le tocara a Zacarías, humanamente hablando, 2 semanas al año, 18,000 personas para hacer ese trabajo? Muy pocas, muy pocas. Pero dentro del plan de Dios, Zacarías era el indicado. Entonces Zacarías sube a dar la ofrenda, dice el versículo 9, conforme a la costumbre de los sacerdotes, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces Zacarías entraba con unos ayudantes al templo con el incienso. Esos ayudantes llegaban hasta el lugar santo, porque el templo se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Los ayudantes llegaban hasta el lugar santo y él entraba solo al lugar santísimo. Y cuando él entraba al lugar santísimo, los ayudantes se iban y él se quedaba solo orando al Señor. Se quedaba solo orando al Señor. Y en ese momento, donde él está ahí solo orando al Señor, ocurre algo. ¿Qué ocurre? Viene un ángel a su encuentro. Y dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo se turbó y el temor se apoderó de él. Esto es importante, porque Zacarías, cumpliendo el trabajo que él tenía que hacer, de momento se le aparece un ángel, y él se turba, él se agita, él se alborota. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un ángel, cuando una persona va a ver un ángel, no termina como la gente ahora. Mucha gente dice, yo vi un ángel y estuve hablando con él. O el Señor se me apareció y yo estuve toda la noche hablando con él y él se me apareció en una luz brillante y todo fue de manera tranquila y fue una experiencia inolvidable. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia dice que se le aparecieron ángeles a las personas, siempre ocurre esta reacción. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. No temas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Zacarías vio al ángel, él se asustó, él se agitó y el ángel le dijo, no temas. Siempre que usted ve en la Biblia un ser humano hablando con un ángel, tiene la misma respuesta del ser humano. El ser humano se asusta, el ser humano se turba, el ser humano no encuentra qué hacer, le da un miedo. Y el ángel le dice, no temas. ¿Por qué? Porque tus oraciones han sido oídas. Analicemos eso. Elizabeth era estéril, ya ellos eran mayores de edad
significa que ya humanamente no había posibilidades. Cuando usted lleva orando años, 30 años, 40 años, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando esa petición no es contestada? Dios se olvidó de mí. Pero sin embargo, el ángel le dice, Zacarías, tu oración fue oída. Imagínense eso, que usted está orando y orando y orando y orando y orando y por muchos años, de momento alguien le da la noticia, un ángel le da la noticia. ¿Sabes qué? Dios ha escuchado cada una de tus oraciones. Cada una de tus oraciones. Y Elizabeth va a dar a luz un hijo y le llamarás Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Por su nacimiento. Entonces, esto es importante. Porque la razón por la cual Dios le dio un hijo a Zacarías y a Elizabeth no tenía que ver con el gozo de ellos como padres, sino tenía que ver con el gozo de la nación completa. No tan solo de ellos. Porque a veces hay personas que no pueden tener hijos de manera natural y ellos quieren hijos para que su gozo sea completo. Pero sin embargo, cuando Dios va a darle un hijo a Elizabeth y a Zacarías, Dios no está pensando en el gozo de Elizabeth y Zacarías. Dios está pensando en lo que ese joven, ese niño, ese adulto va a hacer de bendición a toda la nación. Cuando Dios le da un hijo a Ana, en el Antiguo Testamento, ella lleva a Samuel cuando pequeño al templo y lo deja allí para que sea criado en el templo. Porque ella entiende que la bendición de tener un hijo no es para ella, sino es para el avance del reino. Así que hay veces que nosotros entendemos que cuando Dios nos da bendiciones, las bendiciones son para nosotros. No, aquí hay un panorama mayor. Dios le está diciendo a ellos, mira, ustedes van a tener un hijo y le van a llamar Juan. Escuchen esto, ahí hay otra profecía cumplida. El ángel dice, cuando ella todavía no estaba embarazada, le dice, ella va a estar embarazada y va a dar a luz un hijo varón. ¿Y qué después dio a luz Elizabeth? Un hijo varón. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen. Y dijo, y ese hijo varón, la meta de ese hijo varón no va a ser darle felicidad a ustedes solamente. Va a ser darle felicidad a una nación completa. A una nación completa. Y le habla de esas características y le dice el versículo 15, y él será grande delante del Señor. O sea que todo lo que este niño va a hacer cuando vaya creciendo y cuando crezca va a ser una obra grande delante del Señor. Aquí no le está diciendo el ángel a Zacarías que Juan el Bautista iba a ser grande. Lo que le está diciendo es que la manera en cómo él va a actuar va a complacer al Señor. Dios se va a complacer de lo que él hace. Dice, él va a ser grande. Y Cristo después dice en Lucas capítulo 7, versículo 28, que de los hijos de mujer no hay nadie más grande o mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, él dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. A veces nosotros decimos, a veces nosotros nos quedamos ahí. Cuando hablamos de Juan el Bautista, a veces en estudios bíblicos decimos, es que Juan el Bautista es el hombre nacido de mujer más grande. Es verdad. Pero después Dios dice, pero aún el más pequeño que está en los cielos es más grande que él. O sea que todos aquellos familiares nuestros que han muerto en el Señor, Jesús dice, son más grandes que Juan el Bautista. Y dice, y él no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. Significa que él no iba a dejarse controlar por la bebida, por embriagarse, sino que él iba a ser controlado por el Espíritu Santo.
Y la obra que él venía a hacer, versículos 16 y 17 dice, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Así que hasta aquí vemos que Zacarías llevaba orando y Elizabeth orando muchos años para tener un hijo, muchos años. Llega el momento donde se aparece el ángel y le dice, vas a tener un hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Zacarías? Versículo 18. ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. No fue lo mismo que pensó Sara cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y que iba a ser de Sara. Y Sara se rió porque ella dijo, es que yo soy mayor. Y entonces aquí hay una comparación y es importante porque cuando veamos más adelante el versículo 34, cuando el ángel le habla a María, María le contesta algo similar, pero el ángel no la castiga o no le da una reprimenda por ella contestar de manera similar. Aquí vemos que la respuesta del ángel Gabriel fue que lo dejó mudo a Zacarías. Versículo 20, y te quedarás mudo por cuanto no creíste mis palabras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta de Zacarías y la respuesta de María? Mira el detalle. Zacarías le responde al ángel de esta manera, ¿cómo podré saber esto? María le responde al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Así que son dos cosas distintas. Las dos son sobrenaturales. Pero cuando Zacarías le dice, ¿y cómo yo sé? ¿Cómo yo podré saber esto? O sea, ¿cómo yo podré saber que lo que tú me estás diciendo es verdad? ¿Cómo podré saber? La respuesta de María fue, ¿cómo va a ser? Son dos respuestas distintas. Zacarías le responde al ángel, ¿y cómo yo voy a saber que lo que tú estás diciendo es verdad? María le responde al ángel y le dice, ¿cómo va a ser esto? Yo estoy aquí dispuesta, ¿cómo va a ser? Así que María reacciona con fe ante una noticia más grande, porque ella iba a concebir un niño siendo virgen, y en el caso de Zacarías, él iba a tener un hijo con Elizabeth. Pero la respuesta de Zacarías fue una respuesta de duda. Zacarías le dice al ángel, ¿cómo entonces esto va a ser posible? ¿Cómo va a ser esto posible? Y el ángel le dice, yo soy Gabriel, versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte. En otras palabras, Gabriel está diciendo, yo vengo con un mensaje que no es un mensaje mío, es un mensaje de Dios. Y por cuanto Zacarías dudó de ese mensaje, él dice, te quedarás mudo, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. En otras palabras, cada vez que un ser humano duda de Dios, tiene consecuencias. Y eso fue lo que vivió Zacarías. Y Zacarías se quedó mudo. Y cuando bajó y no podía hablar, todo el mundo dijo, aquí pasó algo. Aquí hubo una visión, aquí pasó algo. Y después vemos cómo su mujer Elizabeth concibió, versículo 24. Y versículo 25 dice, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitarme mi afrenta entre los hombres. Así que vemos una mujer que había sufrido mucho delante de los hombres. Y cuando Dios le concede ese milagro, ella dice, gloria al Señor, que Dios no me dejó humillada, sino que suplió, que se dignó a mirarme y a quitarme mi prueba. Entonces,
¿Qué Dios nos quiere enseñar hoy? ¿Qué Dios nos quiere enseñar con esta historia? Dios nos quiere enseñar al menos 3 cosas generales. Lo primero que Dios nos quiere enseñar es que Dios siempre cumple su promesa. El versículo 16 y 17 dice: y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Aquí, citando Malaquías, lo primero que el Señor dice es: yo cumplo mis promesas. Hay una oportunidad, dice el versículo 16, y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Miren cómo Él dice: Él hará volver a los hijos de Israel al Señor su Dios. Volver a los hijos de Israel, volver al Señor su Dios. ¿Qué implica eso? Que el pueblo de Israel había abandonado a su Dios. El pueblo de Israel había abandonado a su Dios. No quería relacionarse con Dios. No quería nada que ver con Dios. No quería escuchar de Dios. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde. Dios le mostraba milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y los milagros lo que hacían era que en vez de llevar al pueblo a buscar a su Dios, no dice buscar a Dios, sino buscar a su Dios, el pueblo cada vez se iba más lejos de Dios. Hasta el punto que en Jeremías Dios tuvo que decirle al pueblo: qué mal encontraron en mí, para que se fueran. Qué mal encontraron en mí. ¿Qué he hecho yo para que ustedes se vayan? Y después dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y ha buscado para sí cisternas rotas que no aguantan agua. Y durante todos esos años el pueblo seguía rebelde y rebelde y rebelde. Y aunque habían algunos destellos de personas que obedecían al Señor, la mayoría del pueblo era un pueblo rebelde que no quería relacionarse con Dios. No quería tener una relación con Dios. Pero Dios había prometido en Génesis 3:15 que Él se iba a relacionar con su pueblo. Él se iba a relacionar con su pueblo. Y aquí, citando Malaquías 400 años antes, Dios le dice a través del profeta Malaquías: voy a enviar a Juan, voy a enviar a una persona que va a ser como el profeta Elías. Y él le va a predicar a ustedes para que ustedes vuelvan a su Señor. Vuelvan a su Señor. Entonces vemos aquí cómo 400 años después, Dios cumple su promesa y le dice: aquí le voy a enviar a Juan para que él haga volver por medio de la predicación los corazones de mis hijos a mí. Cuando alguien, a veces nuestra actitud cuando alguien no quiere relacionarse con nosotros, es que decimos: ¿tú no quieres tener relación conmigo? Y perdona la expresión, a veces decimos: ¿tú no quieres relación conmigo? Púdrete. Yo no te voy a buscar. Sin embargo, Dios, aunque el pueblo no quería tener una relación con Él, Él siempre miraba al pueblo como suyo y quería que el pueblo lo mirara a Él también como su Dios. Y aunque el pueblo se alejaba de Él, llegó el momento de Dios cumplir su promesa y de enviar a Juan para que Juan predicara y para que aquel que escuchara,
aquel que escuchara la predicación de Juan, que era basada en Cristo, aquel que escuchara entendiera que Dios le estaba dando la oportunidad de regresar a Él. De que Dios le estaba dando la oportunidad de regresar a Él, de que no importa cuántos pecados ellos hayan cometido, Dios cumple su promesa. Y dice el versículo 17, y Él irá delante delante de Jesús, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo dispuesto. La predicación de Juan era con el propósito de que el pueblo entendiera que el hombre necesita un Salvador. De que por más perdido que estuviera el pueblo, que por más perdido que estuviera ese pueblo de Israel, Dios quería tener una relación con ellos. Y el pueblo necesitaba un Salvador. Y Dios prometió un Salvador y Dios cumplió esa promesa. Y así como Dios le dijo al pueblo, escuchen bien, Dios le dijo al pueblo, ustedes van a saber que el Mesías viene, porque va a haber alguien, como lo hizo Elías, que va a venir primero y va a preparar el camino. Y va a preparar el camino. Y cuando ustedes escuchen a esa persona predicando mi palabra, predicando que necesitan un Salvador, predicando de que son pecadores y que necesitan un Salvador, cuando ustedes escuchen eso, recuerden que yo prometí salvarlos. Y cuando escuchen a alguien predicando de esa manera, arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse de sus malos caminos al Señor. Soy yo mismo el que le estoy dando ese mensaje. Y es lo contrario al evangelio de la prosperidad. Es lo contrario a lo que se está viendo hoy en día. Hoy en día hay varios reportajes que lo enseñan. Hoy en día es sé mejor hoy. Descubre el campeón que hay en ti. Dios te ama. Aunque tú hagas lo que tú quieras, Dios te ama. No hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento. Dios le dijo al pueblo de Israel, voy a enviar a una persona que va a preparar el camino. Y esa persona le va a hablar de arrepentimiento. Esa persona le va a hablar de pecado. Porque por cuanto yo los amo, quiero que se arrepientan de sus pecados, porque el pecado los está destruyendo y el pecado los está alejando de mí. Así que pueblo de Israel, cuando escuchen a alguien haciéndole el llamado al arrepentimiento, a que reconozca que son pecadores y a que vuelvan a mí, escúchenlos, escúchenlo, porque soy yo invitándoles. No tan solo soy yo, el texto dice, soy yo, su Dios, llamando su atención y diciéndole, vuelvan a mí, arrepiéntanse de vivir lejos de mí y vuelvan a mí, porque yo soy su Dios. Y entonces la función de Juan era preparar el camino. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple su promesa. Y hay una diferencia entre cumple su promesa y cumple sus promesas. Dios cumple su promesa. ¿Cuál es su promesa? La salvación única y exclusivamente a través de Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando estamos en Jesús, las promesas, en plural, llegan estando en la promesa que es Jesús. Tenemos que abrazar la promesa que es Jesús. Es como Dios le dice, o Pablo escribe en Gálatas, que Dios le prometió una simiente a Abraham. No le prometió muchas simientes, muchas descendencias, le prometió una descendencia que es Cristo.
Y en esa descendencia, dice la Biblia, serán benditas todas las naciones. Todas las naciones de la tierra, o todos los hijos de Dios serán benditos, serán bendecidos en una persona que es Cristo. Fuera de Él no hay bendición ninguna. Y cuando habla de bendición, no está hablando de bendiciones materiales, está hablando de que podemos acercarnos a Dios. Está hablando de la bendición más grande que Dios nos puede dar. Es que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y glorificar y exaltar el nombre de Dios por siempre. Así que este texto nos enseña que Dios siempre cumple su promesa, pero también nos enseña que la misión de Juan es también la nuestra. Si tú eres creyente, la misión de Juan es también la nuestra. ¿Cuál es la misión de Juan? ¿Cuál era la misión de Juan? Ve y dile a la gente que Dios quiere relacionarse con ellos. Y que Dios quiere darle algo más grande que lo que esta vida puede ofrecer. ¿Esta vida qué puede ofrecer? 90, 100 años. Ayer estaba viendo la parte final de un reportaje. Y había un pastor que había nacido con espina bífida y caminaba en muletas y casi no podía caminar, o puede caminar pero con mucha dificultad. Él es pastor y dice esto: ¿qué yo prefiero? ¿Vivir 100 años caminando así y ya? ¿O vivir 100 años caminando así y por una eternidad sin la necesidad de estas muletas? ¿Por qué? Porque él entendió que lo más importante no es lo que esta vida nos puede ofrecer. Pablo le dice a los corintios: si hemos creído en Jesús solamente para esta vida, entonces somos los más dignos de misericordia. Nosotros no hemos creído en Jesús solamente para esta vida, sino que por el contrario, hemos creído en Jesús, porque hemos entendido que somos pecadores y que por más que nosotros hagamos obras no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hemos creído en Jesús porque Él es el único que vivió de manera perfecta. Hemos creído en Jesús porque Él es Dios. Hemos creído en Jesús porque Él tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hemos creído en Jesús porque cuando Él murió fue en mi lugar. Él tomó mi lugar. Hemos creído en Jesús porque al tercer día esa tumba quedó vacía. Hemos creído en Jesús porque Él transformó nuestras vidas. Y hemos creído en Jesús porque lo vemos cada día de nuestras vidas, su presencia con nosotros. Y aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Él ha estado allí. Y nosotros podemos decir como Elizabeth: Dios nos está mirando y nos protege cada día. Y al final, aunque esta vida sea dura y sea difícil, Él ha dicho claramente en su palabra: mi reino no es de este mundo. Yo voy a prepararle moradas en los cielos, donde no habrá más llanto, donde no habrá más temor, donde no habrá más juicio, sino que mi gloria llenará cada rincón del planeta y del cielo. Y ese mensaje era el que Juan tenía que dar. Juan tenía que decir: el Mesías llegó, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque para poder tener una comunión con Jesús, el pecado se interpone en esa relación. Y lo único que puede acercarnos a Jesús es que Él nos haga entender lo pecadores que somos y nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Pero ese es el mismo mensaje que la gente necesita. Juan el Bautista predicaba ese mensaje hasta que Cristo llegó.
Juan el Bautista era profeta y él predicaba y decía, él va a venir y va a venir alguien más grande que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Significa que si este es Jesús, Juan el Bautista profetizaba hacia adelante, diciendo, alguien vino, alguien va a venir. Y ese que va a venir es grande, es poderoso, va a morir. Pero todo aquel que Él guía al arrepentimiento será sus hijos, será parte de su pueblo. Él será su Dios. Pero nosotros ahora estamos en el otro lado. Nosotros no estamos profetizando hacia el frente como que Dios falta por venir. No, nosotros estamos mirando hacia atrás y decimos a la gente, Dios ya vino. Dios se hizo carne en Cristo para perdonar los pecados, para guiarnos al arrepentimiento. Pero resucitó al tercer día y ha prometido que todo aquel que cree en Él, no que la salvación es por obra, sino que todo aquel que cree en Él será salvo. Pero también nosotros miramos hacia adelante y decimos, pero Él volverá por nosotros. Así que Juan estaba desde este punto diciendo, Él va a venir, Él va a venir, Él va a venir, hasta que lo vio venir. Nosotros estamos acá en este otro lado de la historia diciendo, ya Él vino. Él prometió salvación y Él volverá. Pero ya no volverá como ese cordero que fue llevado al matadero, sino que volverá como el león de Judá. Ya no Él volverá como Salvador, volverá como juez para juzgar a todos aquellos que no han creído en Él. Pero nosotros tenemos el mismo llamado de Juan. No preparar el camino, desde el punto de vista de preparar el camino, sino que ya porque el camino vino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino decirte, ya el camino vino y Él es el único que te lleva al Padre. Arrepiéntete de tus pecados y ven al hermoso Salvador. Y aún en Romanos cuando vemos Romanos capítulo 10, en Romanos capítulo 10 nos muestra que esa misión que iba a hacer Juan es la misma misión nuestra, que nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre de Dios, del Señor, será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Así que este texto nos enseña, número uno, que Dios siempre cumple su promesa. Podemos estar seguros en Él. Que aunque el mundo está lleno de gente que hace muchas promesas y no te cumple, Él es el único que te va a cumplir todas y cada una de ellas en Cristo y en la salvación que Cristo da. La misión de Juan es la misma nuestra. Y tercero y último, se puede vivir en integridad en medio de un mundo perverso y lleno de pruebas. Como dije ahorita, Zacarías vivió en los tiempos de Herodes el Grande, sanguinario. Pero aún en ese momento donde todo el mundo estaba haciendo lo contrario, la mayoría de la gente estaba haciendo lo contrario al Señor, Zacarías y Elizabeth vivían en integridad. Vivían en integridad. Ellos vivían en la voluntad de Dios. Pero no tan solo eso, sino que a pesar de las pruebas eran obedientes y fueron obedientes. A pesar de las pruebas, ellos siguieron persistentes en la oración. A pesar de las pruebas, ellos siguieron viviendo en integridad. Hermanos, ellos estaban orando por mucho tiempo, ya eran viejos, ya eran mayores y no tenían hijos.
Ellos llevaban años orando por eso y Dios no le contestaba la oración. Y hay veces que nosotros, cuando vemos que Dios no contesta nuestras oraciones, nos vamos de brazos caídos. Yo voy a vivir como yo quiera. Yo soy cristiano, pero ¿para qué yo tengo que obedecer la Biblia en todo? Porque es que yo estoy pidiendo y Dios no me da. Aquí vemos que se puede vivir en integridad, a pesar de vivir en un mundo perverso y a pesar de estar lleno de pruebas, porque aunque ellos, todavía Dios no le había contestado su petición, ellos seguían viviendo en integridad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos en integridad porque amamos al dador de la vida, no lo que nos da. Si nosotros amamos lo que nos da solamente, o amamos lo que nos da, entonces vamos, cuando Él no nos da algo, nos vamos a poner como los nenes chiquitos cuando le quitan un juguete. No. Elizabeth y Zacarías amaban al dador de la vida. Y a pesar de vivir en prueba, y a pesar de que Dios no contestaba su oración, ellos vivían en integridad y vivían sirviendo al Señor. Porque cuando Zacarías fue y vio al ángel y habló con el ángel, Zacarías no estaba como un vago en la casa. Zacarías estaba sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque que Dios no nos haya contestado todavía una petición no significa que entonces no voy a servir al Señor. No, yo no voy a servirle. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios no me ha contestado lo que yo quiero. Entonces, vamos a hacer algo. Hasta que Dios no me conteste lo que yo quiero, yo voy a dejar de servirle. No. Eso es idolatría. Cuando nosotros idolatramos más lo que Dios nos da que a Él. Zacarías y Elizabeth adoraban a su Dios por quien era Él, no por lo que Dios le daba. MacArthur dice, en un sombrío periodo de hipocresía, legalismo y deserción de la verdad, de la verdadera adoración a Dios, ambos eran justos. Hendrickson dijo, entonces, en los días de este monstruo diabólico, hablando de Herodes, vivía un hombre que junto con su esposa mostraban rasgos de un carácter totalmente distintos. Herodes era el tirano terrible, Zacarías el sacerdote piadoso. Así que, hermanos, que esta historia nos muestra que Dios siempre cumple su promesa. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y lo crea de corazón y se haya arrepentido de sus pecados, porque Dios lo haya guiado a eso, y venga a Jesús, es recibido por Él. Porque Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre no me envía. Así que Dios siempre cumple su promesa. Número 2, la misión de Juan es también la misión la nuestra. Hay gente que necesita saber que tienen que volverse a su Dios. Y tercero, hermanos, aunque vivamos en un mundo perverso y lleno de problemas, y aún Dios no conteste nuestras peticiones, vivamos en integridad. Sirvamos al Señor de corazón, porque al final no amemos más lo que Él nos da, sino que amemos más quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Él nos dio la salvación de nuestras almas, y eso es más que cualquier otra cosa que Él nos pueda dar. Por eso Él le dijo a Pablo, 3 veces he rogado al Señor, quítame este aguijón, y el Señor le respondió, Pablo, mi salvación es suficiente. Mi salvación es suficiente. Gloria sean dadas a Cristo Jesús, que nos salvó y que nos acompaña cada día de nuestras vidas. Así que sigamos caminando en fe, porque algún día el león de Judá volverá por nosotros. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por darnos la oportunidad de ver en tu palabra que tú sí cumples tu promesa. Y que aunque vivimos en medio de un mundo perverso, tú podemos confiar en ti porque tú cumples tus promesas. Padre, gracias. Y danos la oportunidad de ser esas personas, que esos pies, esas personas que llevan el evangelio, la buena noticia
de que tú quieres que tu pueblo se vuelva a ti. Y Padre, ayúdanos, que aún en medio de este mundo perverso y en medio de todas las pruebas que hay que vienen con él, nosotros podamos vivir en integridad, podamos seguir sirviéndote en integridad, porque al final, Padre, te amamos a ti y no lo que nos das. Tú eres suficiente. Gracias, Señor, porque confiamos en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde.